Muy buenos días y feliz sábado tengan todos, todas. Es una alegría muy grande cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos todavía con total libertad para alabar a nuestro Señor y estudiar su palabra. En esta ocasión iniciamos una serie de estudios donde analizaremos hasta donde nos dé el tiempo y la capacidad de este servidor una de las secciones más impresionantes de la Biblia, en este caso del Antiguo Testamento. Y me refiero a la profecía de Daniel 11, el capítulo 11 de Daniel. Una de las más fuertes evidencias de la inspiración divina de la Biblia es el hecho de las profecías cumplidas. La historia es el mayor testigo de este hecho. El cumplimiento de las profecías bíblicas en el escenario histórico de la humanidad en sus diferentes períodos evidencia que detrás de cada una de esas profecías hay una mano divina, hay una mente en control de la historia, dirigiendo el desarrollo de los acontecimientos históricos en el contexto del plan de la salvación centrado en Cristo. Y que, por lo tanto, nada ocurre en este mundo ni en el universo por casualidad ni fuera del control soberano de la omnisciencia divina. El capítulo 11 del libro de Daniel hace las veces de una cápsula profética donde se comprimen lo que hasta el momento son casi ya 2600 años, desde el año 530 antes de Cristo hasta la actualidad. Y no porque en nuestro tiempo acabe dicha profecía, sino porque es lo que de ella se ha cumplido hasta el momento histórico actual. Pero la profecía de este capítulo se proyecta en realidad hasta el mismo fin de la historia de la humanidad caída, en ocasión de la segunda venida de Cristo. Es decir, el período abarcado por esta fascinante profecía va desde el año 530 a.C. hasta la segunda venida de Cristo. Es en realidad, tomando en cuenta todo el capítulo, la profecía más larga de toda la Biblia, seguida en extensión por la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. La sola extensión de la profecía de Daniel 11 resalta su importancia, pero más impresionante es aún el mirar el preciso y detallado cumplimiento a través de la misma historia hasta el momento de cada minucioso punto descrito en esta espectacular profecía. La comprensión histórica de estos detalles, que en conjunto son una de las mayores evidencias históricas de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras contenidas en la Biblia, es el objetivo de este estudio. Si la corroboración histórica de los datos proveídos con siglos de anticipación por la profecía bíblica sirven de alguna forma para motivar al estudiante de la Biblia a confiar cada vez más en su inspiración divina, entonces el propósito de este trabajo se habrá cumplido. Que este breve estudio pueda conducir a los creyentes en la palabra de Dios a depositar su total confianza y esperanza en el Dios omnisciente, a cuyo conocimiento nada escapa, y a la entrega total de sus vidas en manos de aquel a través de quien ese Dios omnisciente se dio a conocer en persona,
en Jesucristo. Es mi deseo y es mi oración. El método empleado en este estudio para el análisis del capítulo 11 de Daniel es la corroboración histórica de cada dato ofrecido por esta profecía, versículo por versículo y frase por frase, hasta el versículo 43, porque del 43 al 45, que son los últimos versículos de este capítulo, empieza a haber un traslape entre presente y futuro. Así que esos versículos están a futuro todavía. Algunas partes, algunas secciones del versículo 43 están ya en cumplimiento, pero no total. En un sentido, este sistema de estudiar las escrituras, en este caso, hace que este estudio sea un poco engorroso por su minuciosidad, pero personalmente considero que a pesar de eso, dicho método resulta muy beneficioso desde el punto de vista de que puede corroborarse hasta en los más mínimos detalles el alcance del cumplimiento profético en el desarrollo de la historia de la humanidad en lo relacionado con la historia de la salvación, centrada en Jesucristo, con quien culmina en ocasión de su segunda venida en gloria a esta tierra, esta profecía. Hay varios niños presentes aquí hoy. Nos gozamos con la presencia de los niños y para que tengan entonces una idea a nivel infantil de qué es más o menos esta profecía, es como que ustedes se leyeran un libro donde allí se les dice, si usted está en primero de la escuela, se le dice, ok, dentro de 2 años, que va a estar en tercero, ¿verdad? En ese año que usted va a estar en tercero, su maestra va a ser fulana de tal. Y va a estar con ustedes los primeros 3 meses. Los otros meses del año va a haber un maestro y se llama fulano de tal. ¿Ok? En esa ocasión, en ese año, ustedes van a pasar por esta experiencia. Va a ocurrir en el país esta situación y se va a enfrentar de esta forma, va a tener estas consecuencias. Luego da algunos nombres de ustedes y entonces ese libro que usted está leyendo le dice, usted se va a casar con fulano de tal y van a tener tantos hijos y sus hijos se van a llamar así, para que tengan una idea. Eso es lo que tenemos en esta profecía de Daniel 11. Es la narración por adelantado de la historia de todos estos años mencionados aquí, con detalles impresionantes. Va mencionando nombres, en algunos casos, de lugares, de reinos. Va mencionando acontecimientos realizados por algunos personajes principales de esos reinos, pero con una minuciosidad tal que uno a veces se pregunta, después de leer toda esta profecía, como algunos han llegado a caer en esa trampa, algunos de la alta crítica, que miran esto tan impresionante en el sentido de cómo pudo darse tanto detalle por anticipado, que en vez de creer que es porque Dios lo sabe todo, han llegado a la conclusión, no, el que escribió esta profecía, o más bien este libro, fue alguien que escribió después de que los acontecimientos ya se habían dado. Es imposible que se pudiera anunciar tanto con anticipación. Y son entonces los que han llegado a la conclusión que el libro de Daniel se escribió en el siglo II antes de Cristo y no en el siglo VI. Simplemente por no dar su brazo de incredulidad a torcer y aceptar que Dios predice el futuro. ¿Ok? Pero es más o menos así, niños presentes, para que tengan una idea de lo fenomenal que estamos por iniciar. Una profecía fascinante. Hay una mano acá. Pastor, sobre lo de los de la alta crítica, ¿cómo hacen con las profecías que se cumplen o que hemos visto que se han cumplido después de ese siglo II, que supuestamente fue escrito el libro? Sí,
Sí, porque esta profecía del capítulo 11 de Daniel no llega hasta el siglo II, llega hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, de nuestro tiempo, vaya, del siglo II, que según ellos fue escrito el libro, hasta nuestro tiempo, todo lo que esta profecía anunciaba y se ha cumplido, ¿qué pasó allí? No que se escribió porque el autor del libro lo escribió después de los acontecimientos. Muy interesante el punto. Bien, avancemos pues. Debido a que en un trabajo como este, donde aparte de los textos bíblicos utilizados y algunos pensamientos pertinentes al tema, prácticamente todo su contenido es de carácter histórico. El mencionar las fuentes históricas y sus correspondientes autores cada vez que se utilicen puede hacer que el propósito principal de este estudio, que es corroborar el cumplimiento histórico de la profecía de este capítulo, sea de alguna forma perdido de vista en algún momento por causa de la mención de tantas obras y autores. Por tal razón, los datos presentados aquí, con muy pocas excepciones, serán dados sin mencionar las fuentes y autores de donde provienen. Quienes tengan interés en la corroboración de dichas fuentes pueden solicitar este estudio en su formato de PDF, donde aparecen todas las referencias bibliográficas y otras notas de pie de página, señalando otras fuentes de donde ha sido tomada toda la información. Todo dato histórico presentado en este estudio cuenta con su correspondiente fuente bibliográfica, por supuesto, y está reflejada en ese material en PDF, accesible a quien le interese a través de los medios que aparecen en la pantalla en esta serie. Claros allí, no vamos a mencionar mucho, este dato viene del libro tal, de fulano tal, porque sería demasiado. Van a verlo conforme avancemos. Entonces el que tenga interés puede solicitar el material en PDF. ¿Listos? ¿Alguna pregunta, inquietud? Si no, empezamos de una vez con el versículo 1. Lo llevaremos por versículos, por frases. ¿No hay preguntas? ¿No hay inquietudes? Si las hay, de los que están mirando en este momento el video, pueden entonces hacerlo a través de los mismos medios que aparecen ahí. WhatsApp, teléfono, correo electrónico. Bien, versículo 1. Daniel capítulo 11, versículo 1. Dice, de paso, antes de leer el versículo 1, quiero recalcar algo que para mí es muy importante. El propósito principal al estudiar esta profecía es que usted pueda tener claro que el Dios que inspiró las Escrituras conoce el futuro. Por lo tanto, si su vida está entregada en manos de Él, total tranquilidad. Está entregada en manos del que conoce el futuro en todos sus detalles porque ya lo vio. Ese es el propósito central de esta profecía. Sí, vamos a ver mucha historia profetizada, de antemano, valga la redundancia. Pero el propósito no es ver tanto esa historia y cómo se profetizó antes, sino que eso nos lleve a captar que el Dios que inspiró las Escrituras conoce cada detalle del futuro. De paso, para Él no hay futuro. Ya lo vio todo. ¿Okay? Ese es el propósito central. Y entonces que podamos afianzar nuestra confianza en este maravilloso libro inspirado, la palabra de Dios. Bien, con eso en mente, vamos allá. Versículo 1, dice, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y yo mismo, ¿quién es? Ese yo mismo.
Después de explicar que durante el primer año de Darío había estado a su lado para animarlo y fortalecerlo, el ángel Gabriel dedica su atención a lo futuro. Darío había muerto y ahora reinaba Ciro. Fue precisamente Gabriel quien comunicó a Daniel la revelación en el primer año de Darío el Medo, según el capítulo 9:1. Y es el que habla a Daniel en todo el capítulo 10. Y el versículo 1 del capítulo 11 es en realidad una continuación de la declaración del ángel del capítulo 10:21. Este error de dividir el capítulo 10 en este lugar y ubicar el versículo que nos ocupa como el primero del capítulo 11 da la falsa impresión de que aquí comienza una nueva parte del libro, cuando se trata claramente de una narración continuada de lo que ya se venía diciendo. Contando desde la caída de Babilonia, ya fuera por el año de primavera o de otoño, esto, lo narrado en el capítulo 10, habría ocurrido en el año 536-535 a.C. Evidentemente, Daniel estaba llegando ya al final de su vida. Si pueden ver el capítulo 12 y el versículo 13. Tenía unos 88 años. Si consideramos que era un joven de 18 años cuando fue llevado cautivo en el 605 a.C. Daniel 10:1 comienza la sección final del libro de Daniel. El capítulo 10 presenta las circunstancias que rodearon a Daniel en ocasión de su cuarta gran profecía, registrada en los capítulos 11 y 12. La parte principal de la narración profética comienza en el capítulo 11:2 y termina en el capítulo 12:4. En verdad, este estudio, al concluirlo en el versículo 45 de este capítulo, no concluye esta profecía, porque esta profecía termina en el capítulo 12:4. Así que de alguna forma buscaremos cómo continuar esta serie hasta abarcar esa parte. Ya veremos la forma. El resto del capítulo 12 es una especie de epílogo de la profecía. Es así que Gabriel entonces es el personaje aludido aquí, y quien dice, y yo mismo, en el versículo que nos ocupa, 11:1. En el año 536 a.C., Daniel recibió de Gabriel su visión final. Mientras estaba a orillas del río Tigris, vio a un ser angelical resplandeciente, cuya voz era estruendosa. Sobrecogido por la visión, Daniel cayó profundamente agotado. El ángel le dijo a Daniel que se pusiera en pie y lo alentó a no temer. Luego explicó que había sido demorado por el príncipe del reino de Persia. El príncipe aludido aquí, Daniel 10:13, es uno de las huestes del adversario, Satanás. Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo-Persia para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal.
durante 3 semanas, Daniel, o más bien Gabriel, luchó con las potestades de las tinieblas, según este registro, procurando así contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Y antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara: el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Daniel 10:13. Todo lo que podía hacer el cielo entonces en favor del pueblo de Dios estaba siendo hecho, y fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio. Es entonces cuando, después de una lucha de 3 semanas, intervino Miguel y le permitió a este ángel, a Gabriel, llegar hasta donde estaba Daniel. Pronto se iría a pelear contra el príncipe de Persia, pero antes revelaría a Daniel ciertos eventos del futuro. Y lo que le fue revelado a Daniel por Gabriel, en ese entonces, es lo que tenemos en los capítulos 11 y 12 de Daniel. En nuestro caso, por ahora, nos corresponde estudiar, primeramente, como mencionábamos, el contenido del capítulo 11. ¿Cuál es su contenido? Versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Lo leemos de nuevo. Y ahora yo te mostraré la verdad, le dice Gabriel a Daniel. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y ahora yo te mostraré la verdad. La verdad. El contenido de la cuarta gran revelación de Daniel comienza con este versículo. Todo lo que precede del capítulo 10:1 al 11:1 es telón de fondo, es introducción. El hebreo dice textualmente: y ahora verdad digo a ti. Con esta frase introductoria, para enfatizar la divina infalibilidad de los notables y casi singulares detalles proféticos que siguen, el Señor asegura a Daniel, por medio de Gabriel, que va a oír, ¿qué cosa? La verdad. Es como si le estuviera diciendo a Daniel lo que decía a sus discípulos unos siglos más tarde: de cierto os digo. O lo que es lo mismo: en verdad os digo. Es decir, Daniel va a ser objeto de una revelación donde se le mostrará desde su propia época hasta la aparición en gloria del Mesías el conocimiento previo de Dios sobre todo detalle que luego tendría cumplimiento en la historia de la humanidad en el contexto o marco del cuidado protector de Dios sobre su pueblo, mientras se desarrolla su plan de salvación hasta alcanzar su clímax. Se nos fue el tiempo. Quedamos aquí, continuamos en la próxima sección.